Welcome to our digital mini Bienvenidas a BYU. nuestra mini conferencia digital de BYU para mujeres. Soy Sandy Rogers, presidenta de esta conferencia. Donde quiera que se encuentren, me complace mucho que estén con nosotras. Me complace presentarles a la oradora de esta sesión, que Mary Rosenberg hablará de congregarnos para ser perfeccionados, pero no perfectos. Que Marie ha estado prestando servicio en la Facultad de la Familia en BYU. Recientemente ha enseñado los cursos Los Profetas Vivientes y la Familia Eterna. Tiene una licenciatura y una maestría de BYU. Actualmente es consejera en la presidencia de la Sociedad de Socorro de las Estacas de Lindo, y también ha prestado servicio en el Centro de Capacitación Misional. Él y su esposo John tienen 2 hijas. Les pido que lean más acerca de la hermana Rosenberg en el material que tenemos en el sitio de Internet. Sé que disfrutarán de la presentación de ella. Los últimos 2 veranos, mi esposo y yo tuvimos la singular experiencia de atravesar el norte de España recorriendo el Camino de Santiago. La peregrinación se inició hace más de 1000 años para celebrar la expansión del cristianismo en Europa y tradicionalmente honra al apóstol Santiago por su enseñanza en España. Muchas personas caminan en honor a Cristo, celebrando cómo Cristo los ha ayudado, o caminan en busca de su ayuda y sanación. El Camino de Santiago se caracteriza por sus colinas verdes, arroyos cristalinos, hermosas flores silvestres, encantadoras iglesias medievales y pintorescos pueblos con muchas vacas. El año pasado, 347,000 personas de 187 países anduvieron parte o la totalidad del camino, cuya ruta tradicional recorre unos 800 kilómetros. Mi parte favorita de la experiencia fue ver a las personas forjar lazos. Un padre llevó a su hijo intelectualmente dotado para desconectarlo de su computadora y ayudarlo a valorar el conectarse con Dios y con los demás. Otra persona recorrió el camino para sanarse de la inseguridad y la amargura que resultaron de 2 matrimonios abusivos. Su objetivo era abrir su corazón a Cristo y buscar su poder sanador mientras caminaba. Una estudiante universitaria me dijo que quería saber si Dios la amaba y se preocupaba por ella. ¿Cree Él en mí? Con toda la gente que hay en el mundo, ¿hay realmente un Dios en el cielo que me conoce personalmente? Cada persona tenía su propio motivo para hacer el recorrido. Lo que más admiraba era los que invitaban a Cristo a unirse a ellos en su travesía. Hablando de un amigo, William Barrett comentó: podíamos calentarnos las manos al fuego que irradiaba su fe. Me encanta esa metáfora porque imagino una larga travesía caminando juntos por la vida, con fogatas nocturnas para calentarnos las manos. En el trayecto del camino, a menudo veía a nuestros estudiantes de BYU calentándose las manos con la fe de quienes los rodeaban. Del mismo modo, el fuego de su fe calentó las manos de muchos extraños que conocieron de todo el mundo, congregándose para hablar sobre cómo experimenta la luz y la calidez de nuestro Salvador. ¿Por qué es esencial congregarnos durante nuestra peregrinación terrenal? Vi extraños congregarse para honrar a Cristo y recordarnos que todos nos pertenecemos unos a otros, hermanos y hermanas en la familia eterna de Dios. El Señor nos enseña para que seáis congregados en uno, a fin de que seáis mi pueblo y sea yo vuestro Dios. ¿Qué significa ser congregados en uno? Durante esta pandemia del COVID-19 sentimos la pérdida de poder congregarnos. Muchos se sienten solos durante este tiempo de distanciamiento social, pero el Señor nos recuerda que nunca estamos solos, estamos para siempre envueltos entre los lazos de su amor y seguridad. Podemos aprovechar este tiempo para volvernos hacia nuestras congregaciones más importantes con Dios y con la familia. Hay un marcado contraste entre las palabras solo y expiar. En inglés ambas provienen de la misma raíz que significa uno. Solo significa aislado, sin ayuda y sin nadie presente. Por el contrario, expiar significa unirse o reconciliarse. La buena noticia de la expiación es que no estamos solos. Tenemos al Salvador. Él nos invita a estar unidos en uno con Él. Progresamos con Él, llegamos a ser lo mejor que podemos ser con Él. Tenemos esperanza y felicidad gracias a Él. Cristo nos invita a tener unidad perfecta con Él y con nuestro Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Nuestro Salvador nos congrega para que seamos perfeccionados en Él. El elder Garrett Gong enseñó:
Nuestra fogata de fe nos puede instar a recordar que la perfección es en Cristo, no en nosotros mismos ni en el perfeccionismo del mundo. Hoy me gustaría analizar el camino hacia la perfección, pero primero es importante comprender el impacto paralizante del perfeccionismo. La psicóloga Brené Brown describe el perfeccionismo como un sistema de creencias autodestructivo y adictivo que aviva este pensamiento dominante. Si me veo perfecta, veo de manera perfecta y hago todo perfectamente, puedo evitar o minimizar los dolorosos sentimientos de vergüenza y juicio crítico. El perfeccionismo no es superación personal, tiene que ver con tratar de ganar aprobación y aceptación. Es un profundo miedo a fallar, cometer errores y decepcionar a los demás. En un programa televisivo británico de repostería vemos a los concursantes enfrentarse para ver quién se convertirá en un repostero estrella. El concurso de reposteros aficionados consta de desafíos técnicos y causar sensación en la elaboración de bizcochos, pasteles, galletas y panes. Los dos jueces suelen presentar un desafío técnico y dicen, la textura debe ser perfecta, los sabores deben armonizar, cada elemento debe verse exactamente igual. No esperamos nada menos que la perfección. La tensión en el rostro de los concursantes es fascinante. El alivio llega cuando se escucha, se acabó el tiempo. Algunos concursantes se desploman al piso como si se hubiera liberado vapor de una olla de presión. Fluyen lágrimas de decepción cuando algunos se horneó en exceso, los sabores no concuerdan o la textura es pastosa. Estamos pegados a la pantalla, se nos hace agua la boca por probar tan solo uno de esos bizcochos de nuez decorados con glaseado de miel. Nos sorprende que algo tan delicioso se califique como fracaso. ¿Realmente tiene que ser perfecto para ser un éxito? Es solo un programa de repostería, pero ¿qué pasa con la vida real? ¿Nos agregamos presión de forma innecesaria con un estándar de perfección similar? Las redes sociales son el campo de batalla del perfeccionismo. Pensamos, Laura es una cocinera gourmet y ama de casa impecable, mientras que mi esposo lava su ropa y tiene suerte si consigue un plato de sopa. O en la página de Facebook de Ana, sus 10 hermosos hijos son la imagen perfecta, mientras nosotros nos despertamos a las 10 y pasamos en pijamas. Solo hago pastelitos. Soy un perfecto fraude como mamá. El perfeccionismo se alimenta de la falta de confianza en una misma. No puedo hacerlo, decimos, no soy tan capaz como ella y estoy demasiado abrumada para hacerlo todo. Me siento identificada cuando una calcomanía que dice, Dios me puso en la tierra para lograr una cierta cantidad de cosas. Ahora mismo estoy tan atrasada que nunca moriré. Si sus debilidades son abrumadoras, no están solas. Todas tenemos imperfecciones, ninguna está exenta y a ninguna de nosotras nos gustan. El Elder Holland nos enseñó, mis hermanos y hermanas, con la excepción de Jesucristo, no ha habido comportamientos perfectos en este viaje terrenal en el que estamos embarcados. Así que mientras estemos en la tierra, procuremos mejor de forma continua sin obsesionarnos con los científicos, como los científicos de la conducta llaman perfeccionismo tóxico. Estoy agradecida de que nuestro Padre Celestial no espera que seamos perfectas todavía. Dios no planeó que tuviésemos capacidades perfectas en esta vida, sino que aceptemos nuestra perfectibilidad. La capacidad de llegar a ser perfectas como Él lo es con el tiempo. El presidente Nelson nos ayuda a entender, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él explica que perfección proviene de la palabra griega teleios, que significa completar, llegar a un punto distante, estar completamente desarrollado. Nadie está completo ni completamente desarrollado. Solo estamos en las primeras etapas. No existen personas comunes y corrientes, escribió C.S. Lewis. Solo dioses y diosas en potencia entre nosotros. Tenemos el potencial para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Perfectos. Ese es nuestro objetivo a lo largo. Pero ¿qué pasa con nuestro objetivo a corto plazo? El de Maxwell enseñó, no existe modo en que la Iglesia pueda describir cuánto camino nos queda por recorrer y todo lo que todavía debemos hacer sin darnos una sensación de enorme distancia. Todos sentimos la brecha entre dónde estamos y hasta dónde debemos ir, al igual que los peregrinos del camino en los primeros días de su travesía. Los sentimientos de ineptitud no deben impedirnos avanzar. A menudo son el medio mismo por el cual abrimos nuestro corazón y buscamos la compañía del Salvador. En Doctrina y Convenios 62.1 leemos, Jesucristo es nuestro intercesor que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrerlo. No se nos deja solas para superar los sentimientos de ineptitud y debilidad. El Salvador se ofrece a ser nuestro compañero de caminata, como con Enoc cuando tuvo falta de confianza en sí mismo. Y tú permanecerás en mí y yo en ti, por tanto, anda conmigo.
Me gustaría destacar 3 cosas que podemos hacer en nuestra peregrinación terrenal para superar los sentimientos de falta de confianza. Ser pacientes con el progreso. 2, centrarnos en lo que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. Y 3, vernos a nosotras mismas como Cristo nos ve. Número 1, ser pacientes con el progreso. 10 días después de que mi esposo y yo nos casamos, nos fuimos a España para dirigir un grupo de estudio en el extranjero en Madrid. Yo estaba emocionada por aprender de él, ya que era profesor de literatura española. Los dos éramos mayores cuando nos conocimos y nos sentíamos afortunados de finalmente habernos encontrado. Tuvimos un breve noviazgo y antes de casarnos, yo acababa de completar estudios de posgrado en ciencias de familia y estaba decidida a poner en práctica a mi esposo las aptitudes de teorías que había estudiado. Estaba segura de que nuestro matrimonio sería perfecto desde el primer día. Varias semanas después de comenzar nuestro viaje me sentí un poco desatendida porque su mente parecía estar absorta en su trabajo. Un día lo miré y le dije, a veces siento que amas a España más que a mí. Él respondió sonriendo, bueno, conozco a España desde hace más tiempo. Yo no me reí. Él creyó que era gracioso. Después de todo, era una pregunta tonta. Por supuesto que me amaba más que España. Yo era su esposa. Él vio la expresión seria en mi rostro y dijo algo como, ¿podemos simplemente disfrutar de dónde estamos y quiénes somos y no esperar que nuestro matrimonio sea perfecto todavía? Me estaba invitando a ser feliz con lo que era nuestro matrimonio en esa etapa y a no desanimarme con lo que todavía no habíamos creado. Después de todo, solo habíamos estado casados durante un mes. Ese día aprendí algo importante sobre la paciencia, la perfección y el proceso de creación. Dios es un creador paciente. El elder Evans enseñó, no parece que haya ninguna evidencia de que el creador del universo haya estado apurado alguna vez. En todas partes de esta hermosa y generosa tierra y hasta los rincones más remotos del firmamento existe la evidencia de un propósito, una planificación, una labor y una espera pacientes. En Génesis 1 leemos el relato de la creación de la tierra. En el versículo 10 se termina el tercer día de la creación con la frase, vio Dios que era bueno. Luego, después de cada día subsiguiente, aprendemos lo mismo. Cada día fue bueno. Dios estaba conforme con lo que había creado. No le preocupaba que en el día 2 aún no hubiera creado hermosas flores y árboles. Dios estaba perfectamente con respecto a no tener animales en el día 4. Mi esposo me recordó al final del día 5, Dios dijo, después de todo este trabajo y tiempo, todo lo que tengo para demostrar mi esfuerzo son peces. Después de cada día de la creación, Dios estuvo complacido con ese día y con el progreso hacia el día 7. Nuestro Padre Celestial ve nuestra perfectibilidad de la misma manera. Cada día o etapa individual es buena, incluso las etapas imperfectas. Creo que Él nos diría, vas bien, mira el progreso que has hecho este día, mira cómo ya te he bendecido. Podemos sentir satisfacción en nuestro progreso cada día, por imperfecto y desordenado que pueda parecer, y prepararnos para el día siguiente. No debemos pensar que Dios está decepcionado con nosotros porque aún no hemos llegado al apacible día 7. Cada día es bueno y necesario a sus ojos. El pedido de mi esposo de que disfrutara de dónde estamos y quiénes somos y no esperar que nuestro matrimonio fuera perfecto todavía fue una invitación a ser paciente. Me invitó a ver lo bueno y el crecimiento en el momento presente. Al igual que en el proceso de creación podía estar feliz con mi matrimonio y disfrutar cada día que teníamos para crecer juntos en lugar de esperar que ya fuera perfecto y completo. Me dio paz saber que Él no esperaba que yo fuera perfecta y me recordó que hiciera lo mismo por Él. La paciencia nos permite caminar juntos sin que nuestras imperfecciones bloqueen nuestro camino. La impaciencia nos ciega lo bueno que hay frente a nosotros. No nos notamos que nuestro esposo sacó la basura porque desearíamos que les estuviera yendo a los niños. No reconocemos que una hija acababa de decir gracias porque queremos que recoja la ropa sucia. Pasamos por alto que el vecino rastrilló nuestras hojas porque queremos que corte el árbol que está dejando caer las hojas. No apreciamos la felicitación de uno de nuestros hermanos que nos desea feliz cumpleaños porque hizo con 10 días de retraso. Cuando somos impacientes no perdemos el crecimiento de Dios porque no es lo suficientemente bueno. Queremos que sea mejor ahora. Por otro lado, la paciencia nos ayuda a apreciar a los demás, independientemente de sus imperfecciones. Nos disfrutamos mutuamente sin esperar que tengamos que ser mejores para poder hacerlo. Un día mi hija me llevó el desayuno a la cama para el Día de la Madre. Tostadas quemadas, huevos demasiado cocidos, jugo derramado acompañado de una nota escrita a mano. Te amo, mamá. No pude enojarme con ella por hacer un desastre en la cocina. Estaba feliz de ser su madre. Centrarnos en quiénes son nuestros hijos en lugar de quiénes no son nos permite atesorar quiénes son hoy. Centrémonos en el progreso paciente en lugar de la perfección inmediata.
No podéis aguantar ahora la presencia de Dios. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. En nuestros trayectos personales podemos imaginar la invitación del Salvador. Ven conmigo. Ven a calentarte las manos al fuego de mi paciencia. Mira cómo ya te he bendecido. Camina conmigo y juntos te será manifestada la gloria de tu potencial, un día a la vez. Número 2. Centrarnos en lo que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. Recuerdo una reunión de padres y maestros que tuve cuando mi hija estaba en 4º grado. El maestro explicó el progreso de mi hija en el aspecto académico y social y luego dijo, solo recuerde, aquello en lo que se centre aumentará. Si se centra en lo negativo aumentará. Si se centra en lo positivo, eso aumentará. Repitió el mismo mensaje 3 veces durante nuestra conversación. Cuando me iba, dijo nuevamente, ¿sabe? Lo único que desearía que los padres recordaran es que aquello en lo que se centren con sus hijos aumentará. Sonreí. Creo que lo entendí y no lo he olvidado. El presidente Nelson nos recordó, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Un recordatorio oportuno durante esos tiempos inestables. El gozo aumentará si nos centramos en lo que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer y en lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos. El psicólogo Dan Baker explica que el miedo es el enemigo de la felicidad. He descubierto que el temor actual casi siempre encaja en una de las categorías. Temor a no tener suficiente y temor a no ser suficiente. Pero el centrarnos en las debilidades, al igual que al centrarnos en cualquier otra cosa que sea negativa, solo esfuerza el temor. El centrarse en los temores refuerza la falta de confianza. Escuchamos frases como, no sé lo suficiente, no puedo hacerlo. No soy lo suficientemente inteligente, simplemente tenemos no ser lo suficiente. 3 meses después de comenzar mi misión en Guatemala, me asignaron a capacitar a una nueva misionera, administrar un área de proselitismo y capacitar a los líderes de 13 barrios y ramas en los principios de bienestar. Estaba paralizada de miedo porque no hablaba español. No podía entender lo que los guatemaltecos me decían y ellos no tenían idea de lo que yo trataba de decirles. El día de los traslados me acerqué a mi presidente de misión, ex coronel de los marines, y dije, presidente, nunca dudaría de su inspiración, pero ¿está seguro de que no estaba pensando en otra persona? Me miró y respondió con severidad, hermana, tenía las mismas inquietudes que usted tiene sobre su capacidad, así que volví al Señor y Él se enojó conmigo por tener dudas sobre usted. Luego se volvió y se fue. Me quedé sin palabras. Mientras él se alejaba, pensé, vaya, el Señor realmente sabe quién soy. Él piensa que yo puedo hacerlo. Si quiere que yo lo haga, debe hablar en serio en cuanto a ayudarme. Entonces una pregunta inspirada vino a mi mente. ¿Estás dispuesta? Estaba dispuesta a confiar en el Señor y dispuesta a intentarlo con la capacidad que tenía en ese momento. Esa experiencia me desafió a centrarme en lo que yo podía hacer en lugar de lo que no podía hacer. El escuchar de mi presidente de misión que el Señor no dudaba de mi capacidad me dio la determinación de mostrarle a Dios que no dudaba de su capacidad de ayudarme. Dios pide que comencemos donde sea que estemos y que avancemos desde ahí. Podríamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy con lo que sé y con la capacidad que tengo ahora? La viuda pobre echó 2 blancas, su ofrenda a Dios, muy pequeña, pero suficiente. Por lo general pensamos en el relato de la ofrenda de la viuda en términos de nuestras ofrendas monetarias, pero también se refiere a todo lo que le ofrecemos al Padre Celestial. Al igual que esta viuda, ofrecemos lo que tenemos, por pequeño que parezca, sabiendo que nuestro esfuerzo es aceptable y suficiente para el Señor. La viuda se centró en lo que podía dar, no en lo que no podía. Del mismo modo, centrarnos en lo que podemos hacer y mostrar nuestra disposición a intentarlo es una señal para Dios de lo que buscamos su ayuda para mejorar la capacidad que tenemos. Centrarnos en nuestras debilidades nos ciega respecto a las blancas que podemos ofrecer. Una hija se pierde las pruebas de fútbol porque teme no ser lo suficientemente buena, pero pasa por alto su capacidad de aprender rápido y trabajar arduamente. Un joven piensa que no debe servir una misión porque es tímido, pero pasa por alto su don para amar a las personas. O una madre no le lleva una comida a una amiga enferma porque su aptitud para cocinar es limitada, pero pasa por alto su talento para brindar mensajes de aliento. Baker agrega, descubrí que cuando podía ayudar a las personas a encontrar sus fortalezas, ellas no necesitaban ir a la guerra contra sus debilidades. El presidente Monson nos aconsejó, sus fortalezas son mayores que sus debilidades. Encontrar nuestras fortalezas, nuestros poderes únicos debería ser un propósito del trayecto de la vida.
Dios necesita que encontremos nuestros dones, talentos y fortalezas y que los usemos para el bien. Nos necesitamos el uno al otro. Crecemos juntos. Podemos aprender de tanta bondad, fortaleza y talento que nos rodea. Cuando estamos en una búsqueda para ver lo bueno que podemos llegar a ser, es suficiente para que el Señor obre con nosotras y por medio de nosotras para bendecir a los demás. Cualesquiera que sean nuestras aptitudes, a menudo nos sentimos al límite de nuestra capacidad. Me imagino el Salvador congregándonos uno por uno y calmando nuestros temores. Ven a calentarte las manos al fuego de mi paz y fortaleza. No dudo de tu capacidad para contribuir. Por favor, no dudes de mi capacidad para fortalecerte. Todo generoso de corazón traerá una ofrenda a Jehová. Honramos a Cristo al ofrecer lo que tenemos y lo que podemos hacer. Número 3. Vernos a nosotras mismas como Cristo nos ve. Uno de mis recuerdos favoritos es ver a mis hijas de pequeñas mirándose y riéndose de sí mismas sentadas frente a un gran espejo. Cuando sonreían, el espejo les devolvía la sonrisa. Cuando fruncían el ceño, les fruncía el ceño. Cuando bailaban con ellas. Estaban sorprendidas por lo que veían frente a ellas. Nuestro mayor deseo como padres es que nuestros hijos tengan una imagen positiva de sí mismos. Nuestros padres celestiales desean lo mismo para nosotras. Todavía recuerdo esta declaración adjunta a una imagen del Salvador que me dio una líder de mujeres jóvenes. El mayor regalo que puedo darte es que te veas a ti misma como yo te veo. Con demasiada frecuencia lo que vemos en el espejo son defectos e imperfecciones. Tal vez veamos a alguien débil, temerosa o sin talentos, con demasiadas arrugas y que debe perder demasiado peso. El traductor dijo, algunos no pueden llevarse bien consigo mismos, se critican y se menosprecian todo el día. Permítanme que reduzcan la prisa y tomen un poco de tiempo extra para llegar a conocerse mejor. Aprendan a verse a ustedes mismos como el Padre Celestial los ve, como su preciosa hija o su precioso hijo con potencial divino. ¿Cómo podemos vernos como Dios nos ve? El apóstol Pablo nos brinda perspectiva en 1 Corintios 13. Después de los versículos sobre las características de la caridad, en el versículo 12 leemos, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo utilizó la palabra vidrio, como aparece en la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés. Usó la palabra griega para espejo. Actualmente tenemos espejos que nos dan una imagen clara de nosotras mismas, pero en la época de Pablo pulían metal para que funcionara como espejo, lo cual solo brindaba un reflejo borroso de ellos mismos. Lo que encuentro más fascinante es que Pablo explica este versículo en el contexto de la caridad. Él nos da una clave para entender cómo conocernos a nosotras mismas como nos conoce Dios. Reconocer la caridad de Dios hacia nosotras y compartir caridad con los demás. Y luego comenzamos a entender la manera en que Dios nos ve. La caridad se define como el amor puro de Cristo. Cuando entendemos el amor puro de Cristo por nosotras, nos miramos de manera diferente. Cuando compartimos su caridad con los demás, logramos un carácter refinado como Él. Luego nos miramos al espejo y vemos un claro reflejo de Cristo en nuestro semblante. Pablo enseñó que ahora vemos un reflejo borroso de nuestra naturaleza divina, pero que a medida que obtenemos el amor puro de Cristo, nos veremos como Cristo nos ve. ¿Reconocemos la caridad de Cristo por nosotras? No hace mucho tiempo uno de mis alumnos comentó, no creo ser digno del amor de Dios. He cometido demasiados errores y demasiados pecados. Me resulta difícil creer que el Salvador pueda tomar a alguien tan quebrantado como yo y ver a alguien a quien valga la pena ayudar. Sentí gran compasión por él. La lección más importante que aprendemos del Salvador en cuanto a su sacrificio expiatorio es que Él nos ama. Él pagó el precio de nuestros pecados porque lo valemos. Él hizo posible superar la muerte física y espiritual porque lo valemos. Él hizo posible el camino a la perfección porque lo valemos. Con todo lo que ha hecho por nosotros, parece decir, lo hice todo por ti porque tú vales para mí. Eres digna de mi ayuda por lo que realmente eres, una divina hija de Dios con potencial divino, que hace que valga la pena ayudarte. Dios quiere que sepamos cuánto significamos para Él. Pensar en las características de la caridad que describe Pablo puede ayudarnos a comprender cómo experimentamos la caridad de Cristo. Él sufrió por nosotros, es benigno con nosotros, sufre todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas por nosotros. La hermana Bingham dijo, Jesucristo es la perfecta personificación de la caridad. Su don supremo de la expiación y sus esfuerzos constantes para llevarnos de regreso a nuestro Padre Celestial son las máximas expresiones de caridad. El Señor no nos abandona cuando nos sentimos bien con nosotros
nosotras mismas. Él nos ministra amorosamente con los brazos abiertos. Y por difícil que resulte creerlo, disfruta de nuestra compañía compartir la caridad. Compartir la caridad de Cristo, ¿de qué manera nos ayuda? ¿De qué manera nos ayuda a vernos a nosotras mismas y a los demás con una mirada menos crítica? Una madre dijo, durante la adolescencia de nuestro hijo, su comportamiento era muy difícil de manejar. Me costaba mucho amarlo. Recuerdo haber derramado mi corazón al Señor para pedir ayuda y la impresión que me vino a la mente fue, tal vez no sientas que puedes amarlo por ti en este momento, pero ¿puedes amarlo por mí? ¿Puedes alejar tus enfados y amarlo por mí? Ese fue un punto decisivo en mi relación con mi hijo. Estaba dispuesta a amar a mi hijo por Dios. Algo hermoso sucedió con la manera en que veía lo bueno en mi hijo. Lo vi a él y me vi a mí de manera diferente y pude sentir mayor amor de Dios por los dos. ¿Podemos amar por Cristo? El presidente Eyring enseñó. El lugar para comenzar es nuestro propio corazón. Podemos comenzar hoy mismo a tratar de ver a quienes vamos a nutrir de la misma forma en que nuestro Padre Celestial los ve y así sentir algo de lo que Él siente por ellos. Ver a los demás a través de los ojos de Dios nos ayuda a sentir calidez y compasión y el uno por el otro y por nosotras mismas. Aprendemos a ver más allá de las imperfecciones al amar a los demás y al amarnos a nosotras mismas por Dios. Compartir la caridad de Cristo nos ayuda a superar los sentimientos de falta de confianza al pensar menos en nuestras debilidades y más en amar por Él. Al experimentar y compartir la caridad del Salvador, vemos quiénes somos y qué podemos llegar a ser. Vemos un reflejo de nosotras mismas en el espejo de Dios porque somos sus hijas hechas a su imagen. Me imagino a Cristo llamándonos a voces en nuestros caminos rocosos de inseguridad y decir, ven y únete a mí junto al fuego, caliéntate las manos con mi compasión. Te amo. Veo lo bueno en ti. Veo tu corazón. Veo el ser glorioso que tienes la capacidad de llegar a ser. Deja la crítica y mírate como yo te veo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Recorrer el camino de Santiago en España me enseñó a estar tranquila. Fue una oportunidad para estar callada, reflexionar y escuchar. Me recordó que Dios estaba allí para mí y me motivó a mostrarle a Dios que estaba allí para Él, para escucharlo. En un libro medieval compilado sobre el Camino de Santiago encontramos un himno en latín que exhorta a los peregrinos a ir más alto y más lejos con la ayuda de Dios. Recorriendo el camino, vi personas congregarse desde todo el mundo para ir más lejos y más alto con la ayuda del Salvador. Todas las sendas del camino tienen un destino que termina en Santiago de Compostela, una ciudad que lleva el nombre del apóstol Santiago. Cuando nuestros estudiantes llegaron a Santiago, se abrazaron, vitorearon y lloraron mientras se congregaban para celebrar haber completado algo realmente difícil. Lo que lo hizo significó para ellos fueron las relaciones que se cultivaron en el camino. Se dieron cuenta de cuánto los ayudaron los demás, cómo ellos pudieron ayudar y cómo Dios los había ayudado. Del mismo modo, no estamos solos en nuestra peregrinación eterna de regreso a la presencia de Dios. El elder Wetling nos recuerda que nunca nos rindamos. Oh, qué maravilloso es saber que nuestro Padre Celestial nos ama. A pesar de nuestras debilidades, su amor es tal que aun si nosotros nos diésemos por vencido, Él jamás lo haría. Vemos de nosotros mismos el pasado y el presente, pero nuestro Padre Celestial nos contempla con una perspectiva eterna. Aun cuando quizás nosotros nos contentemos con menos, nuestro Padre Celestial no lo hace, pues Él nos ve como los seres gloriosos que podemos llegar a ser. Dios reúne y ayuda a nosotros. Tenemos ángeles alrededor de nosotros para sostenernos en ambos lados del velo. No siempre vemos quién está a nuestro alrededor para calmar nuestros temores, fortalecemos y concedernos paz. Pero lo que sí sabemos es que Dios envía ayuda. Lo más importante, envió a su Hijo a recorrer el camino de la perfección con nosotros. Vemos evidencia de los pasos del Salvador a nuestro lado y reconocemos la calidez de su paciencia, su fortaleza y su caridad. Él exclama, permanece en mí y yo en ti, por tanto anda conmigo. Honramos a Cristo cuando somos pacientes con nosotras mismas y con los demás. Lo honramos al centrarnos en lo que podemos hacer, ofreciendo lo mejor de nosotras para edificar su reino. Lo honramos al compartir su amor puro con los demás. Sé que Él vive y que nos ama. Sé que iremos más lejos y más alto con su ayuda. En el nombre de Jesucristo. Amén.